En el día de hoy vamos a tratar con el tema probabilidad condicionada. La probabilidad condicionada es un concepto que intentaremos presentar a través de este ejemplo. Les voy adelantando que la probabilidad condicionada es un concepto que es útil cuando tenemos sucesos que no son independientes o que no sabemos si son independientes. La clase pasada vimos ejemplos de situaciones en las que había independencia y situaciones en las que no había independencia. Por ejemplo, el resultado al tirar una moneda y el resultado al tirar la siguiente moneda eran sucesos independientes, pero la probabilidad de ser hombre en una ciudad o de ser mujer en una ciudad en comparación con otra, podían ser independientes o no. Iban a ser independientes si había la misma proporción de hombres y mujeres en una ciudad que en otra, y si era distinta esa probabilidad, esa proporción, entonces iban a ser sucesos dependientes. Muy bien, entonces observemos este ejemplo. Se estima que el 15% de la población adulta de cierto país padece hipertensión, pero el 75% de todos los adultos cree no tener este problema. De ese 75% de los que creen no tener ese problema, algunos están enfermos y otros no. Se estima que el 6% de la población tiene hipertensión, pero no es consciente de padecerla. ¿Sí? Entonces, si un paciente cree que es hipertenso, ¿cuál es la probabilidad de que realmente lo sea? ¿Sí? Porque de los hipertensos va a haber algunos que van a creer que son hipertensos y otros que no van a serlo, ¿no? Que sería como una especie de hipocondría que tendría la gente que piensa que es hipertensa, pero en realidad no lo es. O equivalentemente a esta pregunta se podría preguntar, ¿qué porcentaje de los que creen ser hipertensos realmente lo son? Es una pregunta un poco diferente a las preguntas que nos venimos planteando, porque en las preguntas de los ejercicios anteriores siempre teníamos un espacio muestral. Por ejemplo, aquí el espacio muestral sería la población total, adulta, del país que estamos estudiando. Pero la pregunta no es sobre toda la población, es solamente sobre los que creen ser hipertensos. Entonces, de esos que creen ser hipertensos, ¿cuántos realmente lo son? Entonces vamos a necesitar considerar varios sucesos. Hay varias maneras de abordar el problema. Podemos elegir el suceso de los que creen, el suceso de los que no creen, el suceso de los que tienen hipertensión, el suceso de los que no tienen hipertensión. Bien, yo lo voy a definir de la siguiente manera. Omega va a ser toda la población del país. H va a ser el conjunto de los que tienen de los que realmente tienen hipertensión. Tienen hipertensión. Y entonces los que no tienen van a ser H complemento. Y por otro lado, voy a tener los que creen que tienen hipertensión. Así que C complemento van a ser los que no creen que tienen hipertensión. ¿Sí? Entonces vamos a anotar cuáles son los datos en función de estos
de estos dos sucesos que me da la letra. El primero es que el 15% de la población adulta padece hipertensión. Así que sabemos que la probabilidad de padecer hipertensión es 0,15, ¿sí? Que es el 15%. Si seleccionamos una persona de la población al azar, hay una probabilidad de 0,15 de que padezca hipertensión. El siguiente dato dice que el 75% de todos los adultos, o sea que seguimos en el mismo omega, que son todos los adultos, cree no tener ese problema. Creer no tener es el complemento de C, así que de ahí podemos sacar la probabilidad de C. La probabilidad de C va a ser 0,25. ¿Sí? Porque tenemos que el 75% de los adultos cree no tener este problema. Así que el 25% sí cree que lo tiene. Y por otro lado, tenemos que el 6% de la población tiene hipertensión, o sea que está en este conjunto, pero no es consciente, o sea que está en C complemento. Eso lo podemos escribir así: probabilidad de tener hipertensión y a la vez no ser consciente, o sea, no estar en este conjunto. ¿Sí? Intersección C complemento. Eso es el 6%, o sea, 0,06. Vamos a representar en un dibujito todos estos porcentajes, en un diagrama. Esto es toda la población, ¿sí? Este es el omega. Por un lado tenemos los que tienen hipertensión y por otro lado tenemos el conjunto de los que creen tener hipertensión. Entonces sabemos, si imagínense que en omega hubiera 100 personas, no es que en omega haya 100 personas, es el 100%, ¿tá? Pero capaz que es más fácil pensarlo así, con número de personas. Imagínense que hay 100 personas en omega, entonces en el conjunto H de los hipertensos habría 15 personas, ¿no? El 15%. En todo este círculo. Y acá, en el conjunto C, de los que creen tener hipertensión, habría 25 en total. Y en los que tienen hipertensión pero no lo creen, que lo voy a pintar, es esta parte, aquí dejé el espacio para anotar el número, habría 6. ¿Sí? En toda esta parte, que son los que tienen hipertensión, pero no creen, o sea que no están adentro de C. Entonces de ahí yo puedo sacar, ya con este diagrama, algunos datos más. Por ejemplo, la intersección, o sea, los que tienen hipertensión y los que creen tenerla, van a ser 9%, porque 15 era todos los que tenían hipertensión. Si tenía 6 que tenían hipertensión y no creían, entonces tengo 9 que tienen hipertensión y además creen. Eso lo voy a anotar acá. Probabilidad de tener hipertensión y creer, esto se deduce de lo anterior, es 9%. Bien. Y podría seguir sacando. Por ejemplo, acá también puedo sacar cuántos son. Esto es 25. Entonces, 25 menos 9 van a ser los que creen que tienen, pero no tienen, ¿no? Los hipocondríacos son los que están en este porcentaje de acá.
Bien, entonces vamos a concentrarnos ahora en la pregunta planteada. ¿Qué porcentaje de los que creen ser hipertensos, o sea, de estos 25%, realmente lo son? Si están por contestar 9%, están equivocados, porque 9% es el porcentaje en toda la población, ¿sí? Fíjense que acá afuera también hay más gente incluso, ¿no? Que ni son hipertensos ni creen serlo. Entonces este 9% son 9 en 100. Lo que queremos saber es qué porcentaje representan estos 9 en los hipertensos. Fíjense la pregunta. ¿Qué porcentaje de los que creen ser hipertensos realmente lo son? O sea, ¿cuánto representan estos 9 en estos 25? Bien, hay dos maneras de resolverlo. Uno con una regla de 3 y otro haciendo casos favorables sobre casos posibles. Porque todas las personas de este conjunto tienen la misma probabilidad de salir sorteados si uno selecciona una persona al azar, ¿no? Uno selecciona una persona al azar que cree que es hipertenso, ¿cuál es la probabilidad de que lo sea? Y bueno, va a ser 9 en 25. ¿Sí? Entonces vamos a escribir esas dos maneras de pensarlo. ¿Sí? Por porcentaje. Si lo hacemos calculando con porcentajes, lo que tenemos que pensar es si esos 25, vamos a pensar que son 25 personas, en realidad es el 25% de la población. Ahora para mí son el 100%, yo quiero saber qué porcentaje son 9 personas. El resultado de eso es una regla de 3, es 9 por 100 dividido 25. Eso me da 36. Así que es 36%. El 36% de los que creen tener hipertensión realmente tienen hipertensión, ¿no? O sea que hay, claro, la mayoría son hipocondríacos, según estos datos. La otra manera de pensarlo era, ¿sí?, casos favorables sobre casos posibles, como habíamos explicado en la clase anterior, que es el tamaño de mi conjunto, que es 9, dividido el tamaño de los casos posibles, que como en este caso estamos mirando los que creen, el número de casos posibles es 25. Es como que estoy cambiando del omega total a un omega más chiquito, que son los que creen. Porque yo en la letra me dice de los que creen cuántos o con qué probabilidad realmente son. Entonces esto es 9 sobre 25, que da 0,36. ¿Sí? Lo mismo que si yo lo calculaba así con porcentajes. Muy bien. Entonces, queremos llegar al concepto de lo que acabamos de calcular, ¿sí? Nosotros conocíamos la probabilidad de H, conocíamos la probabilidad de C, conocíamos la probabilidad de la intersección, ¿sí? La probabilidad de H es la probabilidad de ser hipertenso, que es 0,15, ¿sí? 15% son hipertensos. La probabilidad de creer que se es hipertenso era 0,25, 25%, y la probabilidad de la intersección, o sea, de ser hipertenso y creérselo,
era el 9% de la población. ¿Sí? Esos eran datos que yo tenía de la letra. Pero ¿qué me estaba preguntando yo? ¿Qué es lo que me pregunta la letra? Lo que me pregunto es la probabilidad de ser hipertenso sabiendo que se cree que es hipertenso. O sea, la persona cree que es hipertenso, ¿cuál es la probabilidad de que realmente lo sea? Eso también se escribe así. La probabilidad de H dado C. Es decir, la probabilidad de ser hipertenso dado que la persona cree que es hipertenso. Como en matemática nos gusta simplificar usando símbolos para escribir menos, el símbolo para esto, o para esto, que es lo mismo, es una raya vertical. Probabilidad de H dado C. O sea, estamos condicionando al suceso C y calculando la probabilidad de H dentro de C. Es como que achicamos el omega. En vez de considerar el omega total de toda la población, ahora consideramos solamente el omega de los que creen que son hipertensos. Y allí calculamos la probabilidad de que realmente sea hipertenso, que es lo que ya calculamos que nos dio 0,36. Pero quiero analizar de qué otra manera se podría calcular lo mismo. Otra forma de calcular lo mismo, en vez de hacer, entonces, una forma fue con los porcentajes. Otra forma fue haciendo casos favorables sobre casos posibles. Y ahora estoy mostrando una tercera forma de hacer el mismo cálculo. Fíjense que si yo divido la probabilidad de la intersección entre la probabilidad de C, eso es 0,09 dividido 0,25, me da 0,36. Me da lo mismo si yo divido la probabilidad de la intersección, ¿no?, de la probabilidad de ser hipertenso y creerlo, entre la probabilidad de creerlo, eso me da la probabilidad condicional. Lo mismo que si yo hago 9 sobre 25. Muy bien. ¿Para qué presenté esta tercera forma de resolverlo? Porque en este ejemplo era un ejemplo en donde había equiprobabilidad. Es decir, que yo tenía una población en donde todos eran igual de probables. Cuando yo tengo equiprobabilidad, puedo resolver el problema, responder a esa pregunta de cualquiera de las tres maneras. Pero este concepto también va a ser útil cuando no haya equiprobabilidad. Entonces así es que surge la definición, no solo para el contexto de probabilidad, sino en cualquier contexto, de la probabilidad condicional. Definición. Si tenemos dos sucesos, entonces vamos a definir la probabilidad de A dado B, o sea, la probabilidad de que suceda A sabiendo que ocurrió B, o la probabilidad de que el sorteado pertenezca a A sabiendo que el sorteado pertenece a B, como la probabilidad de la intersección, o sea, que pasen A y B a la vez, dividido la probabilidad de B. Que fíjense qué es lo que dividía acá en este ejemplo, ¿no? La probabilidad de la intersección sobre la probabilidad del que yo ya sabía que había sucedido. ¿Sí? Este B es al que estoy condicionando, el que yo estoy tomando ahora como mi nuevo omega. Bien, esta división, hay que hacer una salvedad. Para poder hacer esta división, tenemos que saber que la probabilidad de B es distinta de 0. Bien, esta es la definición de probabilidad condicional y nos permite, por ejemplo, responder más preguntas de este ejercicio.
voy a plantear como ejercicio algunas preguntas más y ustedes las pueden resolver, les sugiero que las resuelvan, tanto con porcentaje como haciendo casos favorables sobre casos posibles, como utilizando la definición de probabilidad condicional. Bien, ejercicios entonces. En el mismo contexto de los datos que ya habíamos dado. Ejercicios. Calcular la probabilidad de que la persona crea que es hipertensa, dado que es hipertensa. Dado que es hipertensa. ¿Sí? Al revés del anterior. En el anterior, nosotros, dentro de los que creían que era hipertensa, calculamos la probabilidad de ser hipertensa. Y ahora es al revés. Dentro de los que son hipertensos, la probabilidad de que la persona lo sepa. ¿Sí? Esto puede ser de interés médico. Por ejemplo, si yo tengo mucha proporción de población que es hipertensa, pero no lo cree, ¿sí? Entonces yo tengo que hacer una campaña de información para que la gente sepa los síntomas, ¿no? Parte B. Lo contrario. La probabilidad de que la persona crea que es que no crea que es hipertensa, dado que sí lo es. O sea, del mismo interés médico, ¿no? Si yo tengo muchas personas que son hipertensas, pero que no creen que son hipertensas, entonces yo tengo que hacer una campaña informativa para que la gente se diagnostique. Otra. Calcular la probabilidad de que la persona crea que es hipertensa dado que no lo es. Este es un problema un poco menor desde el punto de vista médico,